Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. La lección a estudiar el día de hoy es nuestra posición en Cristo. Posición, esta palabra se refiere a la categoría o condición social de las personas en relación a otras. Por ejemplo, muchos vienen de una familia de gran renombre, de gran trayectoria, y eso los enmarca en una condición diferente. También en lo económico, muchas personas gozan de riquezas y eso lo hace estar en una categoría o condición muy diferente a los demás. También en relación a lo intelectual o académico, el conocimiento que las personas pueden obtener los hace estar en una categoría o condición diferente a los demás. Muchos gozan de posición de liderazgo, ya sea en las instituciones de gobierno o en la empresa privada. Eso los hace ver en una condición o categoría muy diferente a los demás. Ahora nosotros hablamos de nuestra posición en Cristo. En otras palabras, estamos hablando de la categoría o condición de la iglesia en relación a aquellos que no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Esto es importante estudiarlo debido que a las situaciones adversas que viven muchos cristianos, que vive la iglesia, la estigmatización que hace la sociedad de la iglesia y de los cristianos, nos hacen pensar como que nosotros estamos en una condición inferior. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestra posición en Cristo es superior a los demás. Por lo tanto, es necesario eso para que nosotros podamos tener una identidad y un concepto muy importante en nuestra vida cristiana. Por eso el día de hoy vamos a estudiar este tema, nuestra posición en Cristo. La verdad central de esta lección: Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. El versículo clave de esta lección: ¿en quién, o sea, Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Efesios capítulo 1, versículo 7. El fundamento bíblico de esta lección está en Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. En la introducción de esta lección, Efesios nos recuerda el gran regalo que Dios ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Este es el regalo de amor a que se refiere Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios nos da una descripción de las bendiciones que hemos recibido cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esas bendiciones nos deben motivar o a inspirarnos a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, de habernos rescatado y alcanzado en su misericordia en una condición diferente a la que ahora vivimos. Por lo tanto, debemos manifestar nuestra gratitud a Dios. Pero no solamente eso. Nuestro compromiso también debe de ser presentar este regalo de salvación a los que no conocen a Cristo. El día de hoy vamos a estudiar el plan de redención de Dios y las bendiciones que recibimos por la obra de Cristo en la cruz. En la primera parte de esta lección, nuestras bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Dios
ha hecho a su Hijo Jesucristo la fuente de toda bendición espiritual. Y en el momento en que le recibimos como Señor y Salvador, se hacen nuestras todas las bendiciones que están en Él. ¿Cuáles son esas bendiciones que son nuestras en Cristo y que hemos de apropiarnos y disfrutar? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 nos dice que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire esa primera bendición. Hemos sido escogidos en Cristo, pero antes de la fundación del mundo. Para Dios no existió un plan A o un plan B. Él tenía un plan ya determinado antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros existiéramos, Dios ya tenía preparado al Cordero de Dios sin mancha que un día vendría a dar su vida en la cruz para darnos salvación. Pero el resultado, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, tenemos que caminar en santidad, sin mancha delante del Señor. Tenemos que vivir una vida exclusivamente para Dios, una vida que le agrade al Señor. La segunda bendición, dice el versículo 5, hemos sido predestinados para ser adoptados hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de adopción, es tomar un hijo ajeno como propio con el fin de establecer una relación fraterno-filial. Y ese hijo adoptivo tiene los mismos derechos que los demás hijos que puedan tener ese matrimonio. Ahora aquí nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Ahora somos adoptados hijos de Dios en relación al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es llamado el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y nosotros somos adoptados, el cristiano, en las mismas condiciones que el pueblo que Dios eligió, con los mismos derechos, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero también debemos comprender en esta palabra adopción en el Nuevo Testamento se refiere al acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad. A eso es lo que se refiere en el Nuevo Testamento. Así es que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Hemos sido aceptados en el amado, dice Efesios 1:6. Eso nos recuerda el versículo que al que viene al Señor, Él no le echa fuera. Somos aceptados a través de Jesucristo y ahora somos hijos de Dios por redención, por salvación en Cristo. Versículo 7 nos habla de la cuarta bendición. Hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en aquella cruz. El Señor nos compró con su sangre. La palabra de Dios dice que no hemos sido comprados con oro ni con plata, ni con cosas semejantes, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Él nos compró y ahora le pertenecemos exclusivamente a Él. Hemos sido redimidos entonces por el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 7. Mire la otra bendición que nosotros recibimos en Cristo es que hemos sido perdonados. Cristo nos quitó la peor carga terrible que pudiéramos cargar en la vida por la condición de vida y estilo de vida pecaminoso. Cristo nos quitó la terrible carga del pecado y damos gracias a Dios por el perdón que obtenemos en Cristo Jesús. Hemos recibido la revelación de la voluntad de Dios. Leamos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 8 al 10. La palabra de Dios dice:
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos recibido la revelación de la voluntad de Dios según el versículo 8 al 10. Un misterio es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación, según nos habla aquí la palabra de Dios. En Cristo ahora somos parte del eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Estos son los beneficios, las bendiciones de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Si tú, querido amigo, quieres disfrutar de esta bendición, acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Hermano en Cristo, necesita mantenerse siempre viviendo, agradándole a Dios, para que entonces nosotros nos apropiemos y disfrutemos de esa bendición, mantenernos en Cristo, teniéndole como Salvador y Señor de nuestra vida. La segunda parte de esta lección, la posesión adquirida de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14, estaremos tomando en cuenta estos versículos. Dios nos ha librado del pecado y de la muerte a través de Cristo, pero también nos dio una herencia. Cuando hablamos de herencia, hablamos de riquezas, abundancia, posesiones. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para este tiempo y para la eternidad. Ahora en Cristo, en este tiempo, podemos nosotros disfrutar de esa bendición, de esa riqueza, de esa abundancia que Él nos ha dado en relación a la vida espiritual. Pero también eso no quiere decir que nosotros no tengamos el derecho de pedirle a Dios a través de Cristo que nos bendiga materialmente. Así es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para este tiempo y para la eternidad. Porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice que nos espera esa herencia inmarcesible, eterna, incorruptible de gloria. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida el día de hoy y en la eternidad nos espera. En Cristo, todos, no importa raza, lengua ni color, serán salvos si creen en el Señor. El pueblo judío, como el pueblo que Dios escogió según en el Antiguo Testamento, ahora necesita aceptar a Jesucristo para ser salvo. Creer en Él. Y todo aquel pueblo gentil, todos aquellos que no pertenecemos a este pueblo, pero que tenemos la bendición de haber creído en Él, entonces tenemos la salvación. La salvación ahora es para todos, pero siempre y cuando crean en el Señor. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios le da la promesa a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que el Hijo de Dios fue enviado por el Padre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que están bajo la ley, a fin de que reciban la adopción, o sea, declararlos como hijos de Dios, no por una descendencia, sino por la salvación en Cristo Jesús. Esto da lugar al cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde
la simiente de la mujer vencería a la simiente del maligno y entonces traería salvación. En la cruz del Calvario, Jesucristo le pegó en la cabeza al diablo y ahora somos más que vencedores a través de Jesucristo. Así es que en Cristo todos pueden ser salvos, pero si creen en Él y lo aceptan como Salvador y Señor de su vida. Recuerde que la voluntad de Dios es que nadie perezca espiritualmente. Por eso, 2 Pedro 3:9 nos dice, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios obra en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. El Espíritu Santo nos sella en el momento de recibir la salvación en Cristo. Y no solamente nos sella a nosotros, sino que viene a morar permanentemente en la vida del creyente. Qué bueno es contar con la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Este sello divino indica propiedad y seguridad. Le pertenecemos al Señor y siempre le vamos a pertenecer. Hemos sido sellados hasta el final del camino, según Efesios capítulo 4, versículo 30. Nosotros necesitamos mantener esa buena relación con el Espíritu Santo. No contristarlo, porque Él es el que nos ha sellado y siempre está dispuesto a morar permanentemente en nuestra vida. Este sello identifica a la iglesia, que es la esposa de Cristo en el cielo, en las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. El Espíritu Santo es nuestras arras de nuestra herencia. Arras viene de la palabra griega arrabón, que quiere decir prenda, garantía o adelanto. Esto se hacía antiguamente en los negocios. Se daba una prenda de garantía que se iba a realizar ese negocio. Hoy en día muchos tienen la experiencia de pedirle matrimonio a su novia y le dan esa prenda, ese anillo como garantía o adelanto de que en un momento dado se van a casar. El Espíritu Santo es la prenda divina de toda futura bendición. O sea, la vida eterna allá en los cielos con Cristo Jesús. La tercera parte de esta lección, iluminados por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Es importante que los cristianos entendamos y valoremos lo que realmente somos ante Dios. Y como tales debemos llevar una vida diferente al resto del mundo. El apóstol Pablo había oído acerca de la fe y del amor de los efesios, y por ello daba gracias a Dios y elevaba al mismo tiempo una oración. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el versículo 15 al 16. Veamos en qué consistía esta oración de Pablo. Lo primero que Pablo pedía a favor de la iglesia era que Dios les diera entendimiento espiritual, versículos 17 al 18. Y es que las verdades espirituales hay que discernirlas espiritualmente, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Este entendimiento solamente puede venir del Espíritu Santo. Recuérdese que el Espíritu Santo escribió la palabra de Dios y solo el Espíritu Santo puede enseñarlo lo que en la palabra de Dios dice para poder entonces discernirla espiritualmente, entenderla espiritualmente. Veamos la otra parte en que consistía la oración.
Que puedan conocer la esperanza de su llamamiento, versículo 18. Tenemos una bendita esperanza por toda la eternidad. Y conocerla implica andar como es digno de ese llamamiento, dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Entonces la oración del apóstol Pablo consistía en que Dios le diera entendimiento espiritual, que pudieran conocer la esperanza de su llamamiento, pero en tercer lugar, que pudieran conocer las riquezas de su herencia, dice el versículo 18. Esta nos motiva a presentar nuestras peticiones ante nuestro Padre Celestial y también a disfrutar de todo lo que nuestro Padre Celestial posee. ¿En qué consistía, en cuarto lugar, esta oración? Que pudieran conocer su poder, versículo 19 al 23. La palabra de Dios dice: ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta oración consistía que pudieran conocer su poder. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible en nuestras vidas diarias. Cristo ya ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. Y ese mismo poder que resucitó a Cristo y lo hace más que vencedor, ahora está disponible para nosotros el día de hoy, para tener éxito en todo lo que hagamos diariamente. Discipulado y ministerio en acción. Entonces, Cristo pagó el precio para redimirnos de nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con Él. Debemos responder al amor de Dios y reconciliar nuestra vida con sus propósitos. Pero además de eso, testifique de su salvación a otros. Además de eso, tenga un plan diario de la lectura de la Biblia y oración. Cada día busquemos al Señor. Cada día leamos la palabra de Dios. Pero también abra su corazón y pida al Espíritu Santo que lo bautice si todavía no ha recibido esa promesa. Vale la pena que abra su corazón entonces y lo pida al Espíritu Santo que le bautice. Finalizo con esta frase. Jesucristo lo hizo. Él pagó el precio por nuestros pecados. Espero que esta lección sea de bendición para su vida. Y en este momento, únase conmigo para que oremos juntos y Dios pueda bendecirnos y fortalecernos y ayudarnos a continuar en nuestra vida cristiana con éxito, porque nuestra posición en Cristo es muy diferente en relación a aquellos que no lo tienen como Señor y Salvador. Pero usted y yo lo tenemos como Señor y Salvador. Y continuemos con éxito en la vida cristiana. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos has concedido, por todas las bendiciones para nuestra vida, por esa posición que ahora tenemos cuando te aceptamos como Salvador y Señor de nuestra vida. Nuestra posición en ti, mi Señor Jesucristo, es muy diferente en relación a aquellos que te rechazan. Pero que ahora, Señor, nosotros
te hemos recibido en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender esa posición y a disfrutar de todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has hecho a través de Jesucristo. Te pido por aquellos que vienen aceptando, reconciliando, perdona sus pecados, sálvalos en tu misericordia. Y mira por tu pueblo que necesita ser fortalecido por tu poder, por tu palabra. Ahora, Señor, bendícelos, llénalos de tu presencia para que podamos caminar con firmeza y con éxito diariamente en tus santos caminos. Y mira por aquellos que están pasando en situaciones difíciles y adversas, obra de una manera muy especial a favor de la vida de ellos. Ahora mismo, ahí donde están, reciban respuesta a sus oraciones, reciba el milagro que tu pueblo, que tu hijo, que tu hija necesita en este momento. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Levanta tus manos y diles: estoy rodeado y por los brazos del Padre